Una de las cosas serias de las que quiero hablar hoy para empezar es algo que me comentaron la semana pasada y que yo empecé a comentar y luego me quedé con la idea de que igual no era totalmente claro lo que yo estaba tratando de decir y entonces que había que sustentarlo en datos muy concretos. Específicamente, me dijeron que un canal determinado, que es un canal que tiene muchísimas visualizaciones, es parte de una red de canales que organiza una empresa que ha hecho muy bien su negocio, que tiene decenas o cientos de miles de visualizaciones, que por lo tanto gana cientos y cientos de miles de euros cada mes. Esto hace que esta gente tenga una fuerte influencia en ciertos sectores que ven YouTube. Y me dijeron que allí habían ido en contra de lo que yo digo, de que Estados Unidos tiene graves problemas en su manejo de la salud, en su atención a la salud, en su atención médica, y que la mayoría de los hospitales estadounidenses eran públicos. Cuando tú dices un hospital público, tú dices un hospital como el hospital de Caboñes, donde a mí me operaron de una hernia. Es decir, a mí me operan y yo no pago un céntimo. Yo todas las meses pago una cuota de autónomos, porque soy un trabajador autónomo, y si estuviera empleado pagaría mi seguridad social, una parte la pago yo, otra parte la paga mi empleador, y con eso está cubierto todo. Todos los tratamientos más costosos que quieras del mundo están cubiertos por la sanidad pública española, como están cubiertos los países donde hay sanidad pública. Las inyecciones que me pusieron en un ojo, que costaban 2,000 euros cada una, pues por suerte no las tuve que pagar, porque hubieran sido 12,000 euros, que prácticamente me recuperaron la vista de este ojo. Eso es el hospital, eso es la salud pública. Entonces me dicen, Estados Unidos gasta en salud pública más que ningún otro país. Tú mientes al decir que son empresas privadas. Y yo, Dios mío, han estado, no sé si me citaron directamente o no, pero habría que ir a los datos y a los hechos. Y al ir a los datos y a los hechos nos encontramos con que estamos, como lo dije siempre, ante otra historia de horror del libre mercado. Pues sí, hablemos de hospitales y salud en los Estados Unidos. Las cifras de los hospitales son confusas. Si uno busca en Google se puede hacer un lío enorme, porque hay hospitales privados que buscan obtener beneficios y hay hospitales privados que son sin ánimo de lucro. Y estos sin ánimo de lucro pueden ser públicos, pueden ser federales, pueden ser estatales, pueden ser municipales. Y hay privados y públicos, en fin, que es un lío. Entonces, yo lo que voy a usar son las cifras de la American Hospital Association, que es la asociación que reúne a todos los hospitales de Estados Unidos, y a partir de allí, de ese lugar, de la Asociación de Hospitales de los Estados Unidos, la American Hospital Association, saqué esta tabla. El número total de hospitales de los Estados Unidos hoy en día son 6,093. Comunitarios son 5,139. ¡Wow! Esto daría la impresión de que comunitario debe ser público, ¿no? Y si lo usas la cifra así, pues te parece muy bien. De esos 5,139 hospitales comunitarios, resulta que privados en busca de lucro, propiedad de inversionistas, son solo 1,228. Uy, entonces es cierto. 4,800 más o menos hospitales son públicos y privados, como entendemos lo privado en el resto del mundo, son solo 1,228. Pero no es así. 2,960 de estos hospitales son no gubernamentales. ¿Qué quiere decir? Porque los tienen instituciones caritativas, católicas, cristianas de distintas denominaciones evangélicas, judías, no sé si habrá budistas, seguramente alguna habrá. Y entonces ya tenemos a 2,960 hospitales comunitarios que no tienen ánimo de lucro, es decir, no rinden beneficios a los dueños, pero que no pertenecen al gobierno, es decir, que el gobierno no los paga. El número de hospitales
estatales y locales de gobierno comunitarios son 951 y los hospitales gubernamentales son 207. O sea que en realidad públicos, pagados por el tesoro público en general, son solo 1,258 hospitales de los 6,000 que hay, que es una cifra mucho más razonable. ¿Qué es lo que pasa? Los hospitales públicos, que son propiedad de gobiernos estatales y locales, y los propiedad del gobierno federal, y los 112 hospitales de esos que dice otros, que incluyen a clínicas en prisiones o en enfermerías escolares, los hospitales públicos que financian los gobiernos no pasan de los 1,700. Si restamos los gastos de los hospitales comunitarios del total, los gobiernos solo financian directamente 200,000 millones de dólares del $1,200,000,000 que son los gastos hospitalarios del país. Fíjense, 1,213,8 millones de todos los hospitales, pero para los hospitales comunitarios que no son del gobierno se van 1,100 millones de dólares. El engaño se multiplica por el hecho de que esa mayoría de hospitales que no tienen ánimo de lucro, pero no son públicos, no son gratuitos. Todos cobran de los seguros de salud privados, cobran de los seguros de salud públicos, que vamos a ver ahora, y cobran de la gente que no tiene seguro y por lo tanto tiene que pagar de su bolsillo o lo persiguen con una agencia de cobranzas de gente muy mal encarada. Todos te presentan una factura por sus servicios, aunque sean comunitarios estatales, aunque sean de cualquier obra benéfica o caritativa, a ti te presentan una factura y te dicen tienes que pagar tanto. Tú puedes pasársela a tu seguro, si lo tienes, pagarla tú o decir no pago, embárgame. Pero la factura te la presentan todos. Y aquí es donde ya no es una sanidad pública, por más que se llame comunitaria. En 2019, el gobierno estadounidense gastaba la friolera de 1,200,000,000 millones de dólares en atención a la salud. Parece que es lo mismo que lo anterior, pero no es otra cifra totalmente distinta. Es el gasto que hace el gobierno en salud. Es un montón de dinero, estamos hablando de más de $1 billón. Un billón es 1,000,000 de millones. 1,200,000,000 millones de dólares. Esta tabla del Tax Policy Center de la Brookings Institution, que me parece de lo más serio del mundo y además muy poco sospechosa de ser enemiga de la salud privada o amiga de la salud pública, nos dice que más de $1 billón de esos dólares se va a 3 programas: Medicare, Medicaid y CHIP, que no son programas de atención médica gratuita. No son como el dinero que yo pago, que se va directo a pagar el mantenimiento del hospital y a pagar el salario del médico. Y los consumibles, por supuesto, que se van a aplicar al atenderme a mí o al atender a cualquier ciudadano. Medicare, Medicaid y CHIP son seguros que paga el gobierno de los Estados Unidos para pagar a los hospitales, es decir, asegura a la gente para pagarles a los hospitales esas facturas que van a presentar cada vez que atienden a alguien. Porque todos cobran, salvo en casos de gente muy, muy pobre, que nunca podrá recibir los tratamientos más costosos, porque las leyes en Estados Unidos solo te obligan a dar atención de emergencia a gente que no puede pagar. Si alguien llega muy mal a tu hospital, tienes que estabilizarlo y darle el tratamiento necesario para que pueda salir del hospital. No quiere decir que le puedas hacer un trasplante de corazón sin cobrarle. Eso no existe. Aquí sí. Y
no va a recibir esa gente ni los tratamientos más costosos, aunque le vaya la vida en ello, ni va a recibir los medicamentos que necesita. Por eso hablábamos de los diabéticos que no se alcanzan a pagar la insulina a los precios que hay en Estados Unidos en la actualidad, precios que, por supuesto, el Partido Republicano votó en contra de limitar. ¿Qué son Medicare, Medicaid y CHIPS? Medicare es un seguro de salud federal para personas a partir de los 65 años, algunas personas de menos edad con discapacidades y concretamente las personas que tienen una enfermedad renal terminal, es decir, que necesitan un trasplante de riñones, pero que no lo va a pagar Medicare. Medicare se divide en dos partes. La parte A suele ser gratuita, es decir, te lo dan, y cubre gastos hospitalarios, atención en instalaciones de enfermería especializada, hospicio, o sea, atención de fin de la vida y atención a la salud en el hogar. La parte 2B ayuda a cubrir, ahí sí, servicios de médicos, no solo cuando te hospitalizan, sino cuando vas con el médico y dices, me duele aquí. Y cubre otros proveedores fuera de los hospitales, atención ambulatoria, es decir, atención cuando no estás internado en los hospitales, la atención a pacientes externos, el equipo médico duradero como sillas de ruedas, camas de hospital, andaderas y esto, y servicios preventivos como vacunas y tamices. Y esa parte 2B, la mayoría de la gente la paga, es decir, tú pagas tu prima de seguro. Aparte de lo que en tus impuestos vaya a salud, pagas una prima de ese seguro. Medicaid es para la gente muy, muy, muy pobre. Y Medicaid cubre también parte de la atención médica al 50% con los estados. El hospital sigue presentando su factura elevadísima de más de $1,500 por noche de hospital. Puede llegar hasta 25,000, pero la media, según los estudiosos, es de $1,500 cada noche de hospital. Y el hospital te presenta la factura. Ya si le pones una aspirina, ya son $1,530 y tantos. Una aspirina cuesta $30 y tantos en un hospital de los Estados Unidos. Finalmente, CHIPS es un programa administrado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos que ofrece fondos también coincidentes con los estados. Si tú pones 100, yo pongo 100, para familias que tienen hijos, pero que no cumplen los requisitos de Medicaid. Es básicamente niños, Children's Health, no me acuerdo qué más insurance es. Todos los servicios a los que van estos fondos van a las organizaciones que cobran cifras elevadísimas por toda atención hospitalaria, cifras que permiten que los médicos ganen muchísimo dinero, que los administradores ganen muchísimo dinero. No rinden beneficios como una empresa, utilidades a fin de año en sus resultados financieros, pero es una atención privada con costos que son iguales en los hospitales privados que en los hospitales que supuestamente son públicos, en los hospitales de obras benéficas, en los hospitales federales, gubernamentales y municipales. Cuando tú pides una ambulancia en Estados Unidos, por ponerte un ejemplo, yo aquí 30 metros de donde estamos aquí, está un centro de salud en el que yo me atiendo y un centro de especialidades y hay una ambulancia, bueno, una UBI móvil, más bien una unidad de cuidados intensivos, de vigilancia intensiva o de cuidados intensivos móvil, que está dotada de 3 o 4 personas que están allí todo el día. Esta ambulancia, cuando yo llamo una ambulancia, viene esta, o la que esté más cerca, si está cerca de otro hospital por aquí, que es del Estado, no me va a presentar una factura. En Estados Unidos, a lo mejor te la presentan, a lo mejor no lo sabes. Cuando pides una ambulancia, llaman a una que te puede presentar una factura de $1,200 tranquilamente, por un viaje de una calle. $1,200. Y en muchos municipios, además, dicen los expertos, las ambulancias son forma de financiar muchísimos otros servicios de emergencia porque cada vez que la ambulancia se mueve, suena la caja registradora. ¿Es un servicio público? Sí, pero te lo cobran, claro. Por eso, el salario promedio de un médico en Estados Unidos es de más de $220,000 al año, con topes en los millones. Esto no importa dónde atienda, en un hospital privado, en un hospital comunitario, en un hospital caritativo del gobierno, lo que sea, el salario va a ser en promedio de $220,000. Claro, la escuela médica cuesta $34,000 al año, 6 años, 6 por 3, 18, 6 por 4, 20, pues son $200,000.
En España, en la sanidad pública, esta horrible, socializada, roja, el salario medio de un médico es de 54.200 euros, que lo pone en el 4% de la población, es decir, en un espacio de élite económica, y ahí, por supuesto, médicos que después de muchos años pueden ganar en sus últimos años de prestar servicio hasta 140.000 euros al año. Y estudiar medicina en las instituciones más caras de España, que son las que están en la Comunidad de Madrid, tiene un costo de 9.410 euros por los 6 años de estudio, 1.300 y tantos euros al año. Así que, como dije la semana pasada, y lo reitero, el gasto público estadounidense en salud es gasto que se traslada casi en su totalidad a organizaciones privadas. La atención a la salud es privada. Los hospitales no son mantenidos por el gobierno, los médicos no son pagados por el tesoro público, no son pagados por el presupuesto para la salud, sino que son pagados por seguros médicos o por los seguros públicos, pero que siguen yendo a lo privado. Esto no es sanidad pública desde ningún punto de vista. Sanidad privada. Y eso es precisamente lo que pretende hacer la derecha en España. Yo le entrego un hospital a una empresa privada y luego mando a los pacientes de la sanidad pública allí y luego yo les pago a los de la sanidad privada. Ya, pero es que estos aparte ganan beneficios, cortan costos, hacen un montón de cosas. Son muy distintas a lo que se puede ver en un hospital como el Hospital Universitario Central de Asturias, que está aquí a 25 minutos en automóvil, que es uno de los espacios de vanguardia tecnológica donde los trasplantes se hacen todos los días, donde hay robots que reparten la comida habitación por habitación, en serio, son carritos robotizados con una banda magnética que le llevan a cada quien su menú. Donde se están haciendo investigaciones de punta en medicina y que es totalmente propiedad de la Comunidad Autonómica de Asturias. Estados Unidos, estudio tras estudio lo repite, y aquí tenemos uno de otra revista que es también tremendamente poco sospechosa de ser de izquierda, no recuerdo, es de The Commonwealth Fund, y demuestra cómo se desempeña el sistema de salud pública en comparación con su gasto. El eje, ya no me acuerdo cuál es la abscisa, bueno, el eje vertical es el desempeño más eficiente o menos eficiente, el mayor o peor desempeño del sistema de salud. Y la coordenada horizontal es el gasto en salud. Si ustedes ven la eficiencia alrededor del 0, entre el 0,40 y el menos 0,40, reúne a todas las sociedades que fueron estudiadas aquí: Noruega, Países Bajos, Austria, Nueva Zelanda, Alemania, Reino Unido, Suecia, Suiza, Francia y Canadá. Y en el mayor gasto en salud y el peor desempeño, alrededor del menos 1,30, menos 1,20, es los Estados Unidos. Y esto no hay empresa de YouTube que lo pueda negar. Muchas gracias.